título del mensaje de hoy podríamos titularlo como Fe, Amor y Esperanza, de lo que el mismo texto nos habla. Y dice así la palabra del Señor: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Y como veis, el apóstol, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, le habla de estas tres cuestiones, creo que importantísimas: la fe, la esperanza, el amor, fe, amor y esperanza, por este orden que tiene su sentido. Aquí encontramos pues una combinación de fe, de amor y esperanza. Habla de algo importante en nuestra vida cristiana. Sería imposible que nosotros pudiéramos llamarnos cristianos y no tener fe. Eso lo podemos entender, pero muchas veces no tenemos amor, en un sentido amplio del término, y a veces nuestra esperanza flaquea por las circunstancias personales que tenemos. Pero el cristiano no puede vivir sin el espíritu, en el espíritu de esa unión, de la esperanza, del amor y de la fe. Es algo que es implícito en el cristiano, que va dentro de ese bagaje que nosotros debemos llevar toda nuestra vida. Por eso, a un nivel eclesial, la Iglesia que comparte el Evangelio debe vivirlo en la fe, en el amor y en la esperanza, porque si no lo hace así no tiene ningún valor. Se convierte, ya en el plano eclesial, hablamos ahora, se convierte en un grupo humano muy majo, con su fe, su esperanza, su amor, pero eso hay que vivirlo. No es una doctrina para tenerla en nuestra mente, sino que hay que vivirlo y hay que transmitirlo a la Iglesia. Por eso, el apóstol San Pablo, cuando le escribe a Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, y le habla de estas tres cuestiones importantísimas, todas ellas, repito, tienen un lazo de unión inseparable. No se puede separar la fe, no se puede separarla de la esperanza, ni tampoco del amor, porque eso es lo más importante del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el fruto de la salvación. En el caso de la iglesia de Tesalónica, para ellos mismos, el apóstol Pablo le escribe en ese sentido para que no olviden. Pero ellos en algún aspecto viene a decir que eso es para ellos, que está dirigido para ellos, y en muchas de las cartas del apóstol piensan que el apóstol le está hablando de estas cuestiones porque ellos no son lo suficientemente cristianos. Pero no es así. Esto está para la iglesia de Muret. Está para Marián, para Juan y para cualquiera de los que aquí estamos. Por lo tanto, es importante que no era para una iglesia en concreto, en este caso Tesalónica, sino que es
para la Iglesia del Señor en general. Porque todos, los de Tesalónica en aquel tiempo, y en Málaga, en Churriana o en Mollet, somos una iglesia. Pertenecemos a una iglesia. Debemos romper el concepto de iglesia local, que sí, y saber y conocer y sentir que somos parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, como llamaban los griegos, la iglesia católica, no la romana. Por eso no hay virtudes más importantes que estas en la vida cristiana. No las hay. Estamos hablando de algo importante, de esas virtudes como la fe. Sin fe nadie verá a Dios. El amor, sin amor no hay posibilidad de una relación entre Dios, entre el Espíritu de Dios y cada uno de nosotros. Si no hay amor y si no tenemos esperanza, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? El apóstol continúa diciendo, ahora permanecen, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que la iglesia del Señor en aquel tiempo estaba pasando. Ya los discípulos lo habían sentido en su propia carne, cuando quedan solos allá, asustados, en el aposento alto. Y nuestro Señor en la cruz. Ellos necesitaron de esa fe, de esa esperanza. La necesitaron. Pero vienen los versículos que hemos leído a decir algo que es quizá más importante, porque sin este otro elemento, no vale tampoco nada. Ni la esperanza ni la fe que podamos tener. Por eso dice, en el versículo 13, pero el mayor de ellos, el mayor de la fe, de la esperanza, y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. ¿Por qué? Porque es la consecuencia que se ve, que se palpa, que los demás puedan ver en nosotros, especialmente la gente de la calle. El amor, la fe, las esperanzas son algo íntimo de ti y de mí. La fe que yo pueda tener, o la esperanza que yo pueda tener, o la que tú puedas tener, es algo íntimo, tuyo, que solo sabe el nivel, el Señor y tú, o yo, ¿verdad? Pero el amor es visible, porque el amor se dirige no a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, sino que el amor se dirige a nuestro prójimo. El amor se dirige también a la iglesia, que expresa a través del amor de cada uno de sus miembros, expresa el amor de Dios que hay en la vida de cada uno de sus miembros. La fe, la esperanza y el amor sostienen al convertido en la lucha presente y le preparan y nos preparan para el día futuro, para aquel día en el que nosotros estemos frente a la triste realidad para el ser humano, estemos presentes ante nuestra muerte. Pero estas tres virtudes nos preparan para hacer frente a esa realidad del día futuro, sean cuales sean las pruebas. Es importante, pues, hablar de la fe, hablar del amor y de la esperanza. Diréis que lo estoy repitiendo, pero es importante, y aún no hemos empezado, estamos en la introducción. Es importante hablar de ellas, tratar de profundizar y meditar en lo que el Señor pide
de cada uno de nosotros. La fe. Vamos a hablar de la fe. Dice en el versículo 3, en la primera parte de este versículo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. La fe no es algo simplemente que lo tenemos, que creemos. La fe, repito, es activa. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, de lo que la fe ha producido, de la obra que la fe ha producido en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. En estos versículos encontramos la demostración, la manifestación de la verdadera fe, sin olvidarnos, sin pararnos, sin desactivar el continuo obrar de nuestra fe. Es un continuo obrar, no es algo, no es una idea, no es algo que está ahí quieto, que tenemos, sino que debe estar activa, que debemos activar, debe ser el continuo obrar lo que hace real y verdadera y agradable a Dios nuestra fe. La fe, sabemos todo que es creer lo que no se ve. Es el primer concepto que nosotros tenemos que tener de lo que es la fe. Pero no olvidemos que la fe es un don dado gratuitamente, como la salvación, y otras es un don dado al pueblo de Dios, solo y exclusivamente al pueblo de Dios. Y continuamos ahora con el amor. Y dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Tenían peso los apóstoles, no solamente por la iglesia de Tesalónica, sino también por la iglesia universal, la iglesia en general. Ellos daban gracias al Señor por el obrar continuo del Espíritu Santo en ellos y en sus hermanos. Por eso, tenía algo importante que a veces nosotros olvidamos: tener presente siempre a los nuestros, especialmente a la iglesia, en este caso aquí en Mollet, tener presente la oración, al igual que el apóstol, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, no en su oración, sino también en las oraciones en las que el apóstol participaba. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria. Repito nuevamente, estoy repitiendo, pero lo hago a conciencia para que se nos quede el concepto totalmente atado en nuestro corazón. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y continúa en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol sabía, los apóstoles sabían que la Iglesia a través del Espíritu Santo estaba obrando conforme a la palabra. Acordándonos de vosotros sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. No una esperanza cualquiera, sino en nuestro Señor Jesucristo. De este modo, no hay otra forma. Sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros
dice Juan en su Evangelio, capítulo 13, versículo 35. El amor, hermano y hermana, es lo que define nuestra identidad como discípulos. No se nos dice en la Escritura, en ningún lugar, que se haga ir y predicar el Evangelio y hacer miembros de la Iglesia. Hacer miembros, no. Sino ir y predicar hasta los confines de la tierra. ¿Para hacer qué? Discípulos. Debemos ser discípulos, debemos subir un escalón en nuestra fe y ser discípulos. Por eso la Iglesia debe ser una comunidad viva en el amor. Una comunidad que exprese ese amor en todas sus acciones. ¿Qué peso hay en nuestro corazón ante el mundo, ante nuestro país, ante esta ciudad de Mollet? ¿Cuántas personas desconocen el mensaje de Jesús? Se nos pide que vayamos y les prediquemos y les enseñemos. No con el objetivo de llenar esta iglesia, no, que también, sino con el objetivo de que ellos conozcan al Señor y sean discípulos del Señor. Solo así podremos, como grupo humano, como iglesia, recibir bendiciones del Señor y también experimentar el amor del Espíritu Santo individualmente cada uno de nosotros y como comunidad. Por eso es importante para el apóstol que esto lo entiendan bien los de Tesalónica, pero también nosotros en esta mañana. Por eso debemos entender y comprender y vivir que el creyente auténtico vive en dependencia total con su Dios, con el Señor. Y vivimos espiritualmente hablando para y por el Señor, sirviendo a los demás. Esa es la práctica del amor. De un amor abnegado. Y es entonces cuando nosotros descubrimos la hermosura del amor fraternal. Debemos dar ese paso, avanzar, para olvidarnos los defectos del hermano o de la hermana y ver la hermosura de ese hermano y de esa hermana, la hermosura espiritual. De ver sus necesidades, de ver todo cuanto de bueno pueda haber y toda necesidad que pueda tener nuestros hermanos. Por eso tiene que ser un amor abnegado, paciente, porque si con los nuestros no tenemos paciencia, con los hijos principalmente, que es lo que más queremos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tener con la Iglesia del Señor? Debemos intentar. Y el mensaje de esta mañana es animaros en ese sentido. No es que sepa que esta iglesia falla, no sé nada. Fue mi iglesia y de hecho lo es, todavía. Pero llevamos 5 años fuera. Pero es que general. Esa necesidad no es para Mollet, la iglesia de Mollet, sino que es una necesidad general en el mundo cristiano de nuestros días. El amor, hermano y hermana, no es una característica más, sino una necesidad personal e íntima que tú y yo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque en la expresión del amor hacia nuestros hermanos estamos también expresando. Esa expresión va más allá del hermano, de la hermana, va más allá de ti y de mí. Esa expresión es la del amor que el creyente, que el Hijo de Dios tiene a Dios. ¿En dónde? ¿En dónde se manifiesta? En los hermanos.
de los hermanos. El apóstol da por sentado que el creyente convertido aprendió del mismo Espíritu Santo que es el que nos enseña. El Espíritu Santo, que debe y tiene que estar libre en la vida y en el corazón del creyente muchas veces. Y nos dice la Escritura, está como, por decirlo con un lenguaje actual, como acongojado. No puede haber una vida espiritual plena. No es que el creyente, el Hijo de Dios, el convertido, pueda perder la salvación, no. Pero, como dice la Escritura, muchos de nosotros nos salvaremos como por fuego. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual ha sido un auténtico fracaso. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la voz del Señor, y mucho menos la voz de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de ese principio básico de todo creyente, del amor. Del amor. Por eso, el amor fraternal debe ser expresado también de esa forma, una forma íntima, de una forma real, porque el sentimiento que tú puedas tener, bueno, hermoso, es del Espíritu de Dios. Pero cuando ves al hermano o la hermana y no te gusta, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás, en esa lucha permanente que estamos teniendo contra las tinieblas. Es importante que sí, tener la fe, saber, ser consciente que somos hijos de Dios. Pero no seamos uno de aquellos que se salvarán, repito el concepto, como por fuego. Por un segundo, ¿no? No, hermano, debemos, pues, tener, en este sentido, hacer todo lo posible para cambiar la situación. Es difícil. En un lugar de la Escritura dice, ¿qué haré con mi hermano? Le contesta, préndele fuego, quema su cabeza. Es decir, paga bien por mal y lo desarmarás y no tendrá motivos y te dejará libre el espíritu para poder hacer grandes cosas, que para eso cada uno de nosotros estamos aquí. Por eso el apóstol sabe y conoce, cuando le escribe a Tesalónica, que el amor entre ellos es indispensable, es necesario. El amor, hermano, hermana, es mucho más que la emoción del momento. No es un mero sentimiento. El amor es unir. El amor es trabajo de unir en un solo cuerpo, de unirnos cada uno de nosotros en un solo cuerpo que se llama Iglesia. El cuerpo de la Iglesia debe vivir en fe, en una fe viva, auténtica. El amor es lo que nos mueve. A nivel personal, a nivel humano, el amor es lo que nos mueve. Pero el amor espiritual es el que nos mueve a ser testigos de Cristo. Por eso el amor debe ser la expresión de nuestro compromiso con el Señor y con su Iglesia. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Juan 4:10. Y continúa también en Primera de Juan el apóstol y nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
y si Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 11. Este amor no es un amor particular, sino que es un amor universal. Así se lo dice Pablo a los tesalonicenses. El amor cristiano no está confinado, no está preso de cada uno de nosotros, sino que el amor debe ser compartido con la comunidad. Debemos hablar de ese amor. Y considerar lo que debe ser mejorado día tras día. Cada creyente, cada uno de nosotros es llamado a crecer continuamente en el amor. Si nuestra iglesia, esta iglesia de Mollet, como otras iglesias, es una comunidad que se distingue por el trabajo motivado por el amor, entonces ese amor deberá expresarse en la perseverancia, no en un momento determinado, sino en la perseverancia ¿de qué? De la esperanza. Porque todos esperamos el día de estar con el Señor. Si nuestra iglesia es una comunidad que se distingue por el trabajo, por ese trabajo motivado por el amor, entonces ese amor deberá expresarse en la perseverancia de la esperanza, porque no hay amor si no hay fe, si no hay esperanza. Va unido. Estas tres virtudes. La esperanza. Damos siempre, dice este tercer punto, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Podéis preguntar por qué está Juan repitiendo estos conceptos. Porque es importante. Porque por ahí fallamos normalmente el creyente convertido. Porque no debemos olvidar esa lucha que tenemos contra las tinieblas. Él pelea la buena batalla y caemos una y otra y Él vuelve a levantarnos y vuelve a levantarnos. Por eso es importante tener una vida, aunque sea mínima, en el Espíritu. Que no carnalicemos nuestra fe, que no la carnalicemos, sino que la vivamos en el Espíritu. Es importante. Si no podemos, por nuestras circunstancias personales, de trabajo, de familia, de lo que sea, intentar un momento, una oración que dura segundos. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y Él te ayudará. Si no estás dispuesto o dispuesta a orar, porque la circunstancia no te lo permite, ayúdame. No necesita más palabras el Señor. El Señor no necesita de nuestra palabrería, sino de nuestro corazón. Ayúdame. Y Él te ayudará. Así lo dice. Él no os dejaré, dice Jesús, ni os desampararé. La esperanza aparece en último lugar. ¿Por qué? Porque está en una posición preferente. La esperanza está en una posición dentro de estas tres virtudes preferente. Porque en esta epístola el apóstol San Pablo está destacando ante todo la importancia de la esperanza, porque sin esperanza no hay salvación, no hay nada dentro de nosotros si no tenemos esperanza. No esperanza de ser millonarios, no. Esperanza
de las riquezas de Dios en nuestras vidas. Así que todo lo malo que pueda venirnos, llenémoslo de la esperanza del Señor. De ahí su importancia. El cristiano que ha conocido la obra del Espíritu Santo sabe esperar, que son palabras sinónimas, esperar en la esperanza. Es decir, debe tener paciencia en la prueba, porque cuando salgas de la prueba serás fortalecido. Así, a nosotros no puede ocurrirnos que, tal como Job lo explica en su capítulo 11, versículo 20, no puede ocurrirnos lo que al mundo. Pero los ojos de los malos, dice Job en el capítulo 11, versículo 20, pero los ojos de los malos se consumirán, no encontrarán refugio, y toda su esperanza será dar el último suspiro. Esa será toda la esperanza del mundo, de todos aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Pero tú, si aceptaste en tu corazón al Señor, el cristiano, el que ha conocido la obra del Espíritu Santo, sabe esperar en la esperanza. Más allá, mucho más allá de la muerte. Así será. Para aquellos que rechazaron el refugio de Cristo, sus ojos se consumirán en una falsa esperanza hasta el último suspiro. Perdonadme que repita concepto, pero es importante. El convertido esperará en la esperanza dada por el Señor, sean cuales sean las circunstancias que nos acechen. La palabra de Dios es un antídoto contra la desesperanza. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice el salmista. ¿Por qué te abates? Al igual que él, nosotros hemos sufrido y sufriremos esta situación. ¿Por qué te abates? Porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Jeremías nos dice en esta mañana, esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahvé, y los hijos volverán a su propia tierra. Por su maldad es derribado el malvado, pero el justo en su propia muerte halla refugio. La muerte no es el final. La muerte no es el final, sino el inicio de una nueva vida en el Señor. La esperanza en la muerte. ¿Cómo vamos a esperar en la muerte? Sí, repito, porque la muerte para el creyente es vida. Esperanza, también en tiempos de tribulación. Por eso dice en Lamentaciones, por esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, dice la palabra del Señor. Lo consideraré en mi corazón, libro de Lamentaciones 3:21. Lo consideraré en mi corazón y por esto esperaré. Es un rayo de esperanza. Estos conceptos que estamos diciendo aquí, que no todo se diluye en nuestra vida, sino que hay esperanza. Es el rayo de esperanza que debemos cogerlo aunque nos queme. Al igual que Abraham, él creyó en esperanza, dice Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para ser padre de muchas naciones conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia, la esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna de buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses 16. Esperanza por gracia, por pura gracia, no por algo que nosotros tengamos diferente a los demás. Así, el apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por esa resurrección de la que será partícipe todos sus hermanos. Por eso debemos redoblar nuestras esperanzas, actualizarlas, hermanos y hermanas, porque es una esperanza que no depende de nosotros, sino que depende de Dios y por su gracia. ¿Qué aplicación, para terminar, podríamos hacer? ¿Qué aplicación práctica para acabar? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Esta es una de las claves. Primera de Juan 4:10. Estoy repitiendo muchos textos porque es importante. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. La fe, la esperanza, el amor sostiene al creyente en esta lucha permanente que mantenemos en contra de Satanás y nos prepara para el día futuro. No podemos tener incertidumbre con ninguna de ellas. Ni contra la fe, ni contra la verdad, ni contra la esperanza, porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios, que es el que la da. Ninguna iglesia puede difundir el Evangelio con integridad y mucho menos tener credibilidad a menos que haya sido cambiada visiblemente por el Evangelio que predica. Necesitamos vivir la fe, el amor y la esperanza de lo que enseñamos, de lo que predicamos, de lo que vivimos. No es, hermano, hermana, suficiente recibir el Evangelio y compartirlo. Debemos llevarlo a nuestro corazón y vivir una vida plena de fe, de amor y esperanza. ¿Para qué? Para que nosotros seamos un referente y que nuestra predicación o que nuestro hablar con ellos, con el mundo, sea aceptado, porque va más allá. La fe va más allá de las palabras. El mundo está cansado de palabras, de palabras. Todos nosotros estamos cansados de palabras. Necesitamos, pues, que el Espíritu de Dios reanime la iglesia. Por eso el creyente que ama a su Dios se distingue por el amor. Esto, hermanos y hermanas, significa que la iglesia debe tener y tiene que ser una comunidad de fe y esperanza. Por esto, la iglesia debe ser una comunidad que viva el amor y lo exprese en todas sus acciones. El amor puede ser aprendido, decía el apóstol. Pablo les dice a los tesalonicenses que Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Y cómo podemos ser enseñados si no abrimos nuestra Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia en la semana? ¿Cuántas veces? ¿Cómo puedes ser enseñado por Dios? Nadie te puede enseñar, ningún hombre, por muy sabio que sea, puede enseñarte lo que solo y exclusivamente el Señor puede hablar a tu vida.
Aprendieron de Dios porque la naturaleza misma de Dios, porque esa misma naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Y el que no ama, dice la Escritura, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aprendieron de Dios porque la naturaleza misma de Dios es de Dios, porque la naturaleza misma de Dios es amor, repito. Y para terminar, he escogido una frase de San Agustín, Agustín de Hipona, siglo IV, quiero recordar. Agustín hizo frente a la iglesia de su tiempo y hace suya una expresión paulina que dice que no hay amor sin esperanza, ni esperanza sin amor, y tampoco hay amor sin esperanza.